Muy buenas noches, estamos iniciando otra entrega más de los programas de los debates Antel. Hoy vamos desde la visión de los docentes a mirar todo esto de la educación, cómo está funcionando aquí en Bogotá, en la localidad. Como siempre tenemos unos panelistas de lujo, invitado el doctor Andrés Ortúa, director del DILE, la doctora Jenny Alexandra Romero Edilesa de la localidad de Puente Aranda, también profesora, también docente con las especializaciones, el doctor Juan Carlos Jaime, catedrático y profesor también ha sido profesor universitario, y dos invitados de parte de los docentes. Un hombre muy joven, estudiado, especialista, el doctor David Castro. Él se llama Juan David Castro, para que ustedes lo ven ustedes muy joven, y la profesora Luz Janet Rueda, también de otro de los colegios aquí de Puente Aranda. Yo les doy la bienvenida y pues un saludo de cada uno cortico para ir después a una pausa. Doctora Jenny, entre usted, ingrese y cuéntenos y salúdenos. Bueno, muy buenas noches a todos. Una vez más agradeciendo a Santel Radio y Televisión, que siempre nos abre el espacio para hablar sobre educación, un proceso tan importante para todo el progreso humano. Un cordial y solidario saludo a toda nuestra localidad de Puente Aranda en tiempos de crisis, en tiempos de cuarentena estricta, que solamente la solidaridad, el apoyo entre todos nos va a sacar adelante. Y como siempre, pues al profe Juan Carlos, a nuestro director local, y hoy feliz, gratamente y agradecida además con los profes que nos acompañan, que conozco de su gran labor como maestros, de su experiencia, de su profesionalismo y de su calidad humana. Entonces, bienvenida la profe Luz, bienvenido el profe David, y sé que estos programas van a sacar un muy buen provecho para nuestra localidad. Gracias, doctora Jenny. Gracias. Doctor Andrés, desde la administración y desde su visión, un saludo aquí a los profesores para dar esta visión que es desde la docencia hacia los colegios y hacia los alumnos. Señor, buenas noches a todos y todas. Esperamos que se encuentren muy bien y, como siempre, un saludo de bienestar y de salud para toda la comunidad de la localidad de Puente Aranda y a Santel Radio y Televisión por la oportunidad siempre de tener este espacio de debates en educación, que ya casi cumplimos 5 meses, creo, de estar en este programa. Ya llevamos un rato, sí. Sí, señor. Entonces es un ejercicio importante, semanal, de acompañar, de estar presentes, porque la comunicación sobre la educación, que es nuestra pasión, pues nos debe movilizar y debe continuar fortaleciendo el ejercicio del día a día en nuestros colegios y en todas las instituciones educativas de la localidad. Quisiera también saludar obviamente a mis compañeros de panel esta noche, a Juan Carlos, que siempre nos acompaña, y a la Ilesa Jenny, y en especial el saludo esta noche a Luz Janet y a Juan David, quienes son maestros, es maestro y maestra de la localidad, y pues para nosotros es un gusto tener esta oportunidad de compartir y conversar con los maestros frente a esto de la educación en tiempos de pandemia, que es tan importante. Gracias. Profe Juan Carlos, usted como panelista también dé su saludo, y vamos con los profesores para que ellos también saluden. Gracias, un agradecimiento primero a Santel por estos espacios, saludar muy especial a toda la comunidad educativa de Puente Aranda, particularmente el magisterio, que en este momento de pandemia pues se han presentado dificultades, problemáticas, también oportunidades, y que vale la pena que hoy dialoguemos sobre ellas. Pues igualmente, profe Andrés, diles a Jenny, que hemos estado permanente en este proceso, y un saludo muy especial a la profe Janet del Benjamín Herrera y al profe Juan David del José Manuel Restrepo, compañeros de la localidad, y que este debate aporte a comprender un poco más la situación de la educación en nuestra localidad, y ojalá que aquí podamos aportar algunas ideas para mejorarla. Entonces, un abrazo, y toda la audiencia, pues agradecerles por escucharnos. Bueno, gracias. Doctora Luz Janet, profesora, bienvenida a estas cámaras y a esta muy buenas emisora. Noches. Siga.
Muchas gracias, muy buenas noches, agradezco la invitación y espero contribuir a dialogar sobre los procesos que se vienen generando y todo lo que ha acarreado este proceso de pandemia. Ok, y profesor Juan David, bienvenido. Un saludo a la audiencia y le agradecemos por estar acá. Muy buenas noches para todos, al señor Jorge, director del programa Santel Radio. Muchísimas gracias por la invitación, por abrir estos espacios para que los maestros de alguna manera comuniquemos la situación que vivimos en tiempos de pandemia. Al señor director local de educación, para mí es un placer estar compartiendo estos espacios en los que vamos a hablar de educación y vamos a hablar de la realidad que estamos viviendo los docentes y toda la comunidad educativa de la localidad. A mi compañera y amiga Jenny Edilesa, una mujer que siempre la he catalogado como emprendedora, una mujer muy berraca y que de cierta manera ha abierto los espacios para que los maestros nos demos a conocer como personas, como seres humanos y como profesionales. Al doctor Juan Carlos, muchas gracias también por la invitación, por el saludo tan fraternal y por la solidaridad con todos los maestros, y a mi compañera Luis Rueda, muchas gracias y nuevamente qué interesante que podamos vincular a todos los maestros en estos procesos formativos y que tengan que ver con el tema de la educación, que es lo que nos apasiona a todos los que ejercemos esta labor a diario. Muchas gracias. Bueno, yo a todos ustedes les doy las gracias por estar acá, por confiar en este medio de comunicación. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos para entrar en el tema que nos interesa, que es la educación vista desde la docencia. Entonces, ya regresamos en unos segunditos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones en streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, regresamos para empezar con el tema. Yo quisiera darle la introducción a la doctora Jenny Romero sobre este tema de la docencia y cómo está la educación y cómo se ve ahí, para que después la doctora Janet, la profesora Janet, también entre por ese lado y nos cuente qué es lo que está viviendo ella como maestra, como profesora con esta educación virtual. Entonces, doctora Jenny, entre usted, ingrese, entre el tema y planteémoslo para que la gente ya sepa de qué vamos a hablar. Bueno, muchísimas gracias, don Jorge. Fundamental hablar desde la visión de los docentes sobre la educación. Siempre a la docencia nos han regido decretos, leyes y demás. Lastimosamente, y lo hablo como docente más que como edil, docente que ejercí por 10 años, hasta ahorita
este año no estoy ejerciendo como docente. Es una labor de la cual muchas veces los docentes gritamos humanidad y muchas veces los docentes decimos es momento de que las leyes, los decretos y demás que nos están rigiendo en todos los tiempos y en este momento en tiempos de pandemia se vean no solamente y no se generen solamente detrás del escritorio, sino con la realidad que se viven en las aulas. Por eso algo que agradezco muchísimo en este espacio de Santel Radio y Televisión es que hemos tenido la oportunidad de compartir con comunidad hablando de educación, con jóvenes hablando de educación, con docentes hablando de educación, y de esta manera es como se debe construir la educación, entre todos, en una mesa de trabajo en donde comunitariamente cada uno expongamos las necesidades y la visión de una educación, no solamente hablándola en términos de calidad, sino de humanidad, vista desde cada uno como personas, visto de cada uno como sociedad, como individuo y como colectivo que quiere construir esa ciudad que todos anhelamos, esa localidad que todos anhelamos, una localidad más justa, más inclusiva, más equitativa, pero eso solamente se habla y solamente se puede construir si generamos esos espacios de reconocimiento, de voz, de voto y de participación activa. Entonces, considero yo que el poder abrirnos este espacio hoy frente a un medio de comunicación, poder generar estas mesas de trabajo que por años se han hecho, pero quizás no se han visibilizado, discúlpenme, no han tenido la incidencia efectiva que estamos buscando, pues nos toca seguir en esta lucha activa y seguirla mostrando. Hoy en tiempos de pandemia, algo que quizás se le puede agregar positivamente al COVID es que nos ha abierto mucho los medios de comunicación, mucho los medios virtuales, entre otras. Entonces también nos da la oportunidad a nosotros como docentes de empezar a poner sobre la mesa todas nuestras expresiones y que nos vean muchísimos más, no solamente los que antes nos reuníamos 10, 20, 50, 100 mil, sino en este momento, gracias a la virtualidad, podemos ampliar las comunicaciones, las redes y quizás el trabajo efectivo. Entonces considero que como docentes tenemos mucho por hacer y yo como edilesa pues estoy para acompañar este proceso, para hacer la voz frente a la JAL, una Junta Administradora Local de la localidad, que en este momento tenemos un rol tan importante y es que a partir del 14 de septiembre vamos a definir y vamos a negar o posicionar el plan de desarrollo local. Y es allí donde los docentes y la educación tienen que ser uno de los pilares fundamentales de este plan de desarrollo local. Bien, bien, sí, la educación es la revolución pacífica del futuro de un país. Hemos visto cómo países que antes eran totalmente atrasados y que le han apostado a la educación hoy son países con gran nivel de desarrollo. Doctora Luz Janet, bienvenida. Profesora Luz Janet, ¿cuál es la visión que usted tiene y usted cuál es la experiencia que está viviendo con esta nueva virtualidad? Y cómo desde el punto de vista docente, ¿qué falencias hay? ¿Qué ventajas tiene? Pero yo le dejo el tema a usted para que usted nos lo explique. Siga, profesora. Bueno, mire, una cosa muy valiosa que yo he descubierto es la cercanía que por las circunstancias que nos ha tocado vivir hemos tenido con los padres de familia. La conexión que hemos establecido a través del WhatsApp, a través de las llamadas telefónicas, de los correos, entonces ha habido mucha riqueza con padres de familia y conocer esa parte y las circunstancias en que viven los estudiantes es supremamente importante en el proceso porque es no desconocer su contexto. Otra cosa que también ha sido muy importante es darnos cuenta de que en estas situaciones una cosa clave es flexibilizar porque no están las condiciones, ¿sí?, para que todo el mundo tenga acceso al computador, ¿cierto?, y mucho menos al internet. Entonces, la falta de conectividad por parte de algunos estudiantes hace pues que uno requiera flexibilizar, y no solo por la conectividad, sino porque también son unas realidades que uno conoce de los estudiantes muy importantes, que a veces en el aula uno no las percibe.
por ejemplo, llamo a un niño y le digo, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no has enviado tus actividades? Y me dice, profe, es que nos tocó decidir si pagábamos el servicio o comíamos. Entonces, pues uno ahí dice, Entonces es conocer como esas realidades y comprender esas situaciones, ¿no? Pues yo soy de esas profesoras que acompaña mucho a sus niños en el transcurso de toda esa pandemia, y uno se entera de situaciones bastante calamitosas, pero también de niños que le meten toda la gana, y eso le genera a uno mucha satisfacción de ver esos niños pues que quieren, pese a todo, salir adelante. Dificultades, pues lo mencionaba, la conectividad. No estábamos preparados, los maestros no estábamos preparados para esta situación, entonces también es importante tener en cuenta el desarrollo tecnológico que nos ha tocado acelerar el aprendizaje a los maestros, pero también a los niños, a los padres. Entonces, ese aprendizaje que también hemos tenido con relación a la tecnología ha sido una dificultad, pero también un avance. Yo, por ejemplo, lo confieso, la primera reunión de padres de familia virtual, no, eso era todo un reto, y pues hasta el momento la cosa ha salido muy bien. Entonces es un reto también personal que lo veo bastante positivo. Y igual poder dictar o trabajar, yo les llamo más encuentros con los niños en las clases, pues lo reta a uno como docente, ¿no? Y eso no está mal, porque es como inventamos, como creamos, y esa es la función del maestro, siempre estar constantemente generando cosas nuevas también para los niños. Eso sería. Gracias, profesora. Bien, yo anoté aquí varias cosas bien interesantes. Ahora hacemos un resumen, pero lo que más me impactó es que un niño le haya dicho, o pagamos el servicio de internet, o como vimos, muestra un poco el país cómo estamos. Bueno, doctor Andrés, desde el punto de vista institucional, yo quiero darle que usted haga su introducción en este tema, y después para hablar con el profesor Juan David. Entonces, doctor Andrés, tiene usted la palabra. Gracias, don Jorge. Bueno, yo les quiero contar algo ya que estamos hoy con los maestros. Mi formación, algo que no les he contado todo este tiempo, es que mi formación es de maestro desde chiquito, porque yo soy normalista. Es decir, yo estudié en una escuela normal para ser maestro desde muy pequeño, y mi abuela fue maestra y mi mamá es maestra. Es decir, toda la familia es de educadores, y por eso yo entiendo muy bien la lógica. Y además yo hice el curso completo. Yo fui maestro, fui orientador, porque yo soy licenciado en psicología y pedagogía, entonces fui orientador, fui también coordinador de convivencia, coordinador académico. En un momento tuve un palomazo en una rectoría porque tuve un encargo de rectoría, después pasé el concurso de rector y lo hice en Ciudad Bolívar, en la parte alta, después me vine para Fuente Arana como rector y ahora como director local. 14 años además profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, o sea que llevo la educación y llevo lo que sentimos los maestros dentro de mí. Yo les cuento esa historia porque a veces creen que porque uno es director local, entonces no entiende la lógica de los maestros. Todo lo contrario. En mi caso es todo lo contrario. Imagínense, yo metido como profesor desde los 14, 15 años, porque en la escuela normal íbamos a la práctica a esa edad. Entonces, sé qué es ser maestro. Yo sé que es ser maestro, sé que es preparar una clase, y sé que además salí frustrado porque hoy me fue mal en la clase. Yo más de una vez salí así y mi clase no me funcionó, y eso es frustrante, eso es duro. A mí me daba muy duro en la época que yo preparaba pues clase para primaria. Entonces, toda esta historia de vida un poco se las cuento para que sepan que ser maestro no es fácil. Ser maestro de verdad hay que llevarlo en el corazón.
Y ser maestro en este país es mucho más complicado cuando uno sabe la cantidad de asesinatos de maestros por su liderazgo social y político o por simplemente ser el maestro, porque hay un tema de violencia contra los maestros en el país. Y además de esto, si nos ponemos en tiempos de pandemia, pues imagínense la carga laboral que hoy nuestros docentes tienen. Una carga laboral importante, porque si bien hemos dicho que no se trata de llevar todo el currículo a la casa y que es imposible llevar la totalidad de la escuela, pues hay una carga en términos de diseño de actividades y retroalimentación de las actividades. Entonces, todos sabemos que ese acompañamiento que están haciendo los maestros y las maestras, pues es fundamental. Nuestra Secretaría de Educación, cuando estábamos planeando la semana de desarrollo que ahora pasó, la de julio, nos decía una cosa, y es que los maestros y las maestras, y no lo decía retóricamente, esto lo dijo porque ella también es maestra, la doctora Edna nos decía, es que los maestros y las maestras hoy son los héroes de la sociedad, porque es que, claro, los médicos en tema de enfermedad y en tema de resolver el tema de salud son héroes, y nuestro aplauso y reconocimiento a ellos. Pero quien tiene la carga psicosocial hoy, no solo de sus estudiantes, sino de la familia, es el maestro. Porque es el contacto directo que tiene hoy el Estado, y es la primera representación que tiene el Estado ante la familia. Y esto lo digo ¿por qué? Porque el maestro está metido en la casa. Todos los días ve a su estudiante y sabe en qué condiciones está. Y si no lo ve, le toca llamarlo, porque los maestros llaman a sus estudiantes. ¿Cómo está? ¿Por qué no envió el trabajo? ¿Qué pasó? Los maestros hacen un trabajo muy juicioso en esta época. Entonces, cuando uno sabe de esa entrega, pues yo creo que es lo que es muy importante hoy decirle a los maestros y las maestras de toda la ciudad y en particular de la localidad, gratitud. Es lo que hoy les decimos siempre, y es gratitud infinita por esa dedicación, por ese trabajo siempre posibilitador y por ser esa contención psicosocial. Imagínense la cantidad de situaciones que hoy tendríamos si no estuviese el maestro presente. Las tenemos y con el maestro presente, imagínense la cantidad de cosas, los niveles de depresión, las condiciones socioeconómicas, lo que muy bien decía Janet, el hambre en la familia la tenemos. Entonces, son muchas cosas que nos llevan a pensar hoy que esa primera llegada del maestro en tiempos de pandemia a la familia, pues es fundamental. Y que tengamos ese acompañamiento hoy de la educación y que los colegios hayan liderado y abonado todo este ejercicio, pues sabemos que es esencial. Entonces, solo para dar inicio a esta introducción, gratitud infinita al oficio del maestro hoy, y es una nueva forma de la profesión, pero muy invaluable. Bueno, gracias, don Andrés. Se siente uno muy motivado cuando usted lo expresa de esa manera. Profesor Juan David, desde su perspectiva, ¿cómo ve la educación en este momento, con esta pandemia, con todo esto? Como decía bien el profesor Andrés, con toda esa carga que ustedes ya venían, y ahora sumarle una pandemia y ahora sumarle la virtualidad. Desde su perspectiva, ¿cómo lo ve, profesor Juan David? Bueno, yo pienso que de las situaciones en las que nosotros nos tenemos que enfrentar y que a veces generan como un cambio tan drástico, y fue el que los docentes tuviéramos que pasar de nuestro trabajo en un aula, de nuestro trabajo en la institución, al trabajo virtual, ha sido demasiado significativo, y hoy en día, en mi caso personal, ha generado frutos porque me hace ser una persona más responsable frente a la labor de educar. Definitivamente, en esta situación pienso que lo que hablamos en la comunidad y lo que se hablan en todos los espacios es el tema que a los maestros nos tocó reinventarnos y de alguna manera adaptarnos a lo que significa el cambio de una modalidad de estar en el aula a trabajar con los chicos directamente desde lo virtual. Han sido muchísimas las situaciones que como maestros hemos aprendido. Yo hablo por mis compañeros, por todos los maestros que de alguna manera en el momento
en el que nos tocó afrontar la situación de la pandemia, nos sentíamos resistentes al cambio porque quizás pensábamos que no estábamos preparados, porque quizás pensábamos que era un miedo afrontar esta nueva situación, pero quiero felicitar a mis compañeros que en algún momento no tuvieron ese acceso a la tecnología y precisamente ese desconocimiento de los recursos digitales, de los recursos que presentan las TIC, hacían que de alguna manera se sintieran relegados, se sintieran que no podían afrontar el papel del maestro en la situación en tiempos de pandemia. En la institución contamos con unos profesores que tienen experiencia, que llevan demasiado tiempo trabajando y es muy positivo y es muy alegre escucharlos cuando ellos se han enfrentado, cuando todos los maestros nos hemos enfrentado a la educación virtual y nos ha ido bien, nos ha ido mal, nos hemos sentido frustrados, pero básicamente lo importante es que hemos aprendido y ahí es donde uno como maestro, uno como docente demuestra la pasión por lo que hace. Es que el ejercicio de educar no es solo entregarle el conocimiento a los estudiantes, es la manera como usted les hace llegar el conocimiento, es la manera como usted lo invita a que el estudiante crezca, a que el estudiante se responsabilice, a que el estudiante aprenda a tener autonomía. Entonces, lo más positivo que he sacado de esta situación de pandemia es que precisamente los maestros nos estamos empoderando frente a unas nuevas metodologías de enseñanza y de las cuales muchos desconocíamos, pero le hemos demostrado a la sociedad, le hemos demostrado a la localidad y le hemos demostrado a los padres de familia y a todos que nosotros los maestros somos emprendedores y siempre desarrollamos nuestra labor de la mejor manera. Entonces eso es algo muy importante. Y nuevamente, pues el cambio que genera el tiempo de la pandemia nos ha enseñado también a ser mejores seres humanos. Hoy cuando extrañamos al estudiante en el aula, cuando sentimos que no lo podemos tocar, que no podemos tener un contacto directo con ellos, extrañamos el papel que nosotros desempeñamos en el aula y creo que cuando regresemos nuevamente a la institución vamos a valorar mucho más a nuestros directivos, a nuestros compañeros de trabajo y a nuestros estudiantes, pues que son la razón de ser de nuestra profesión. Bueno, muchas gracias. Juan Carlos, pues, profe Juan Carlos, le toca a usted hacer como una catarsis en este espacio, porque yo he sacado tres frases que me parece que vale la pena tener en cuenta. Y las voy a repetir de parte de la profesora Janet. El hambre de si pagar servicios o pagar el servicio de internet o comer, los asesinatos, como dijo el doctor Andrés, por el trabajo social y político de liderazgo que ejercen los maestros, y la adaptación y cambiarse a este nuevo sistema. Le toca a usted como resumir todo eso, más todo lo que dijo la doctora Jenny, entonces le queda a usted esa papayita, yo se la dejo para que usted como que redondee este tema y salgamos de esta primera parte, doctor Juan Carlos. Listo, don Jorge, gracias. No, pues lo fundamental, yo creo que esta pandemia está educando y reeducando a todo mundo, incluido a los maestros. Yo creo que eso es lo fundamental, es un proceso que nos ha llevado a la reflexión de diferente manera. Obviamente, al principio fue más duro porque no se entendió ese cambio y a veces se generaron momentos complicados, digamos, de mucha actividad administrativa, de cómo resolverlo, y eso generó bastante estrés en el maestro. Si bien los estudiantes y los padres de familia han tenido problemas de salud mental, los maestros también. O sea, yo creo que hay que contarle a la comunidad las dificultades que ha tenido el maestro en ese cambio, porque al principio fue difícil, incluido que la jornada laboral, que es de 6 horas, se desbarató y muchos maestros hasta medianoche contestando correo, WhatsApp, generando guías casi que permanentes, calificando. O sea, al principio el cambio no se entendió y fue muy difícil para el maestro, incluido que a veces los mismos padres de familia
quisieran no entender el cambio y mantener la escuela como está, las 22 horas el maestro frente a un computador. Eso es imposible. O sea, hubo un cambio un cambio que nos va a generar otros cambios, un cambio que tenemos que entender, y que en ese cambio el maestro pues ha venido jugando un papel, como dicen tanto, bueno, que me antecedieron, en donde el maestro asumió un liderazgo social. Yo creo que eso es lo positivo. En los diferentes espacios que he podido estar, el maestro ha asumido ese reconocimiento de la comunidad educativa, ¿sí? El hambre, las carencias de tecnología, las limitaciones y posibilidades de capacidades tecnológicas, las mismas necesidades educativas. Nos dimos cuenta también que eran contenidos que nada tenían que ver con el mundo en el que vivíamos. Entonces creo que también esa posibilidad se nos abre, y considero que hoy ni el maestro, ni la escuela, ni la educación pueden ser las mismas. Yo creo que la pandemia nos deja una gran lección, y que hoy, y por eso es tan importante que los foros educativos asumamos en esas discusiones de por dónde orientar este proceso en la localidad. Ya los compañeros decían, y las compañeras, nos dimos cuenta de una realidad que a veces la rutina no le permite conocer, y la pandemia nos lo está mostrando. Entonces yo creo que cierro ahí. Esta pandemia nos está educando y reeducando a todos, y de aquí tenemos que sacar grandes lecciones. Hay dificultades, sí, hay que superarlas, hay que darlas a conocer, pero ante todo tenemos que pensar cómo transformar a partir de esta condición y fortalecer ese compromiso social del magisterio, compromiso social de la escuela, compromiso social de la educación, y creo que ahí tenemos una gran oportunidad hoy. Entonces, bienvenidas y bienvenidas todas esas reinvenciones, como ya decían los compañeros. Bueno, gracias. Vamos a ir a una pausa para hablar de todos esos compromisos que también tienen que ver con el gobierno nacional, si las políticas están bien. ¿Ustedes qué opinan? Ya regresamos en un segundito nuevamente para retomar el tema. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, regresamos. Pues quedó el tema de los compromisos. A mí me parece que por ahí debemos empezar esta segunda parte, porque hemos hablado en varios programas que los compromisos deben ser en común entre la familia, las instituciones educativas, los docentes y los estudiantes. Pero y ahí viene un tema importante, y es el gobierno nacional está respondiendo a esas necesidades. Las políticas que se están tomando en este momento sí cubren lo que se espera. Yo quisiera, doctora Jenny, que usted interviniera en este tema para que lo introdujera nuevamente y lo desarrollemos. Siga, doctora Jenny. Jorge, nuevamente hablo primero que todo, como les estaba diciendo a mis compañeros de
de programa hoy es que primero que antes que edil fui docente y sigo siendo docente. Entonces mi alma, vida y corazón están en la educación. Agradezco muchísimo a la vida que me puso en este camino, porque soy fielmente creyente de que la educación es el único camino para el progreso humano. Sin educación no tenemos nada. Y lastimosamente los gobiernos de paso que hemos tenido durante siglos han sido gobiernos que han desconocido la importancia de la educación. Hoy claramente podemos poner sobre la mesa que el gobierno nacional no aporta y no tiene voluntad política para aportar a la inversión de la educación pública. La inversión en la educación pública tiene un desfase presupuestal de hace mínimo unos 30 años. Con esto, ¿qué generamos? Más pobreza, y el hambre no da espera, y la gente con hambre, con pobreza, sin oportunidades, dígame qué camino toma. Los gobiernos nacionales, lastimosamente, ya que enfocaron solamente la pregunta con el gobierno nacional, pues los gobiernos nacionales, lastimosamente, han mirado el proceso educativo como un proceso empresarial, como un proceso desde la visión, como si esto fuera una empresa, como si a esto tuviéramos que sacarle lucro, como si esto solamente tuviéramos que entregar indicadores, y han desconocido la grandeza de la educación y que es trabajar desde la humanidad, desde la persona, desde las diferencias, cosas que hace muy poco vinimos a reconocer. Yo como educadora especial reconozco la lucha que se han dado históricamente los docentes de educación especial y muchísimos otros docentes que han acompañado este proceso para que la inclusión existiera y para que los espacios inclusivos no fueran solamente que meto al niño porque sí, sino porque se empezaran a generar espacios de formación, de adecuaciones físicas, de recursos, que aunque a la fecha son muy pocos, pero pues ya podemos hablar de que hay un proceso de educación. No obstante, los decretos, las leyes y demás nacionales nos hablan muy bonito. El decreto 1421 de inclusión es un decreto muy bonito, muy amplio, con muchas expectativas, pero en realidad faltan recursos. Y sin recursos no podemos hacer nada. Yo puedo decir que algo me gusta mucho, pero si no le invierto, y en este caso no le invierto como gobierno nacional a la educación, pues no puedo generar nada. La voluntad de los docentes está, estoy totalmente segura, el conocimiento está, la lucha activa está. Es mentira que los docentes adoctrinamos, no señores, los docentes lo que hacemos es construir un pensamiento crítico para que la gente quiera leer, para que la gente se acerque a la cultura, para que la gente se acerque a nuevos paradigmas y nuevos conocimientos. Y allí entonces, cuando la persona empieza a generar ello, pues no le sigue comiendo entero a los políticos. Y es que los políticos no tenemos que ser aquellos a los cuales nos diga todo el pueblo que sí, no, somos una voz representativa, pero aquí quien manda es el pueblo. Por eso es que el pueblo tiene que estar educado y los procesos educativos tienen que ser acorde, vuelvo y repito, a las mesas que se tienen que entablar con toda la comunidad educativa, docentes, padres de familia, estudiantes, directivos, docentes, sociedad en general, y así yo creo que le haremos una apuesta muy interesante. Hoy sí critico fuertemente al gobierno nacional y a los gobiernos que hemos tenido porque inversión en educación no han tenido y no es la prioridad en las agendas políticas de ellos. Bien. Fuerte su posición, pero muy válida. Doctora, profesora, dice que no le diga doctora, Luz Janet, no, profesora, ¿usted qué perspectiva tiene usted desde la parte gubernamental? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué piensa que debe faltar? ¿Cómo van esos decretos? ¿Qué le incluiríamos nosotros? ¿Qué le pediría a usted para que usted pudiera desarrollar mejor su trabajo? Pues, a ver, con relación a lo que se plantea del gobierno, pienso que pues el gobierno no ha sido lo suficientemente solidario con la gente menos favorecida. Entonces, el tema de tanta cuarentena ha sido porque precisamente no se han dado los recursos que se han solicitado, como el de la renta básica, por ejemplo, que garantiza que la gente pueda estar en sus casas un poco más tranquila sin pensar en el día a día de conseguir el sustento. Otra cosa es, por ejemplo, toda esa
Pues ese es el respaldo que se le ha dado al sector económico, porque el gobierno ha priorizado más el sector económico que el sector educativo, por ejemplo. Los recursos que se generan para educación pues no se ven real y efectivamente. Me refiero a que se han hecho solicitudes, por ejemplo, de una conectividad que sea gratuita, que sea de amplia cobertura, y eso aún no se ve. Los colegios, si al caso, han podido desde sus condiciones entregar unas tablets a los estudiantes, pero pues yo llamaba a una mamá y la señora me decía, pero profesora, ¿para qué tablet si yo no tengo con qué pagar el internet? Entonces, y ahora, por ejemplo, esto de la alternancia, pues yo lo veo, ¿no? Yo lo veo así con algunas personas con las que también charlamos, maestras, que la alternancia pues es como una mirada o una solución que le da el gobierno pues con un grado alto de irresponsabilidad, porque realmente no hay las condiciones en los colegios para preservar la vida si se llegasen los niños a ser nuevamente sometidos a ir al aula. Fuera de eso, otra cosa que me acuerda es lo que se ha planteado en la política, es cómo el ministerio le manda la responsabilidad a las secretarías, entonces a los rectores a los profesores. Entonces como que es una tirada de pelota de la responsabilidad, ¿no? Y en últimas, pues es un riesgo muy alto porque los niños no tienen el hábito del tapabocas. El hábito, pues uno va a la escuela es a estar con sus amigos, a estar en grupos. Hay muchos colegios que tienen muchísimos niños y unos patios muy pequeños, por ejemplo. Sí, entonces en el periodo del descanso, pues es una cantidad de personas que van a estar ahí, aunque sea gradual, como lo mencionan ahí, pero los decretos que emite la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación, son decretos que uno ve que no se analiza toda la problemática y la complejidad que hay en los colegios. Bueno, yo dejo ahí. Bueno, bien. Profesor Andrés, director del DILE, pues el mismo tema, pero nosotros hemos aquí analizado varios el plan de desarrollo de esta administración y realmente hay muchas cosas por rescatar muy buenas y muchos alcances que se esperan llegar a obtener. Sabemos que la doctora Claudia López es hija de una profesora, de una docente, entonces ella conoce bien este tema y lo siente igual. Doctor Andrés, desde la administración, ¿usted qué podría decir ya del gobierno nacional, desde su posición? Que yo sé que es un poco difícil asumirla, pero bueno, de eso se trata el debate, ¿no? Señor. Sí, señor. Yo creo que los recursos en educación en un país como el nuestro, por definición de la política educativa, pues siempre van a ser faltantes, es decir, vamos a tener siempre necesidades en términos de los recursos que se dejen. Nosotros tenemos una apuesta muy ambiciosa en inversión para el cuatrenio en Bogotá. La inversión que ha establecido la alcaldesa y de acuerdo al plan de gobierno que fue aprobado por el Consejo de Bogotá, pues tiene una propuesta muy ambiciosa de 21 metas para el sector que nosotros hemos discutido en este programa, 21 asuntos muy relevantes para la educación de la ciudad y una transformación de la política pública, una transformación de la educación como política pública. No es menor el tema de la misión de educadores y sabiduría ciudadana, darle la voz a los maestros y maestras de la ciudad
y a los expertos y a los pedagogos y a todas las personas para que podamos discutir y los maestros tengamos la vocería frente a pensar qué queremos en educación y en pedagogía en nuestra ciudad para los próximos 18 años, porque la meta de los objetivos de desarrollo sostenible están hasta el 30 y la primera generación con los 500 años de Bogotá hasta el 2038. Pensar la política educativa de aquí a allá pues nos corresponde en este momento a través de la misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana. Entonces, en todo este contexto quiero contarles cómo de alguna manera pues sí se viene trabajando en la ciudad, y la ciudad Bogotá tiene una diferencia con el resto del país, eso también hay que decirlo. Es decir, Bogotá prioriza la educación, Bogotá tiene muchas cosas muy importantes, la inversión en infraestructura, el PAE mismo de la ciudad, el programa de alimentación escolar, bueno, tantas y tantas cosas que tiene la ciudad como subsidios, como condiciones. Imagínense la meta de formar más de 7.000 maestros en posgrados, en maestrías y en doctorados en el cuatrenio. Un programa semejante no está a nivel nacional. Entonces, esto es lo que con esto yo quiero mostrar cómo hay unos alcances y sí esperamos que Bogotá cada vez tenga mejores condiciones. Ustedes saben que en Bogotá la brecha entre el sector público y privado es menor que en el resto del país, pero eso también nos dice que vamos por un camino, pero que tenemos que insistir en la política de educación de la ciudad como garante, digamos, de estas condiciones. Y por supuesto que a nivel nacional hay que seguir dándonos la pela con inversión en educación, con fortalecimiento del PIB en educación, que los puntos del PIB cada vez sean más grandes. Ahora tenemos la discusión presupuestal. Ustedes saben también que tenemos una deuda gigante con educación superior. Es un vacío que la misma política educativa no nos ha generado. Entonces hay muchos temas acá que avanzar, y la política frente a los maestros pues también tiene que fortalecerse y tiene que también generar nuevas condiciones. Yo creo que el caso de Colombia, yo no sé si Juan Carlos lo sepa, a lo mejor Juan Carlos lo tiene mucho más claro que yo, pero yo creo que Colombia y Paraguay son los dos únicos países del mundo que tienen 2 estatutos docentes. Eso no puede ser, eso es una cosa complejísima. ¿Cómo es posible que tengamos 2 estatutos docentes, 1278 y 2277, 2 estatutos docentes? Entonces hay unos maestros de un nivel y hay unos maestros de otro nivel, y hay unos maestros que eso debería ser para todos la misma condición, pero entonces las luchas sindicales, por un lado, porque hay que decirlo, la lucha sindical guardó, y esto yo creo que a Juan Carlos no le va a gustar, pero voy a decirlo, y es que hoy de pronto hay debate, y es que el sindicato dijo un momento, hasta acá, dejemos el estatuto que corresponde, que es los compañeros del 2277, y en adelante, pues evalúenlos, y en adelante pueden ocurrir otras cosas, que fue lo que terminó ocurriendo, y entonces los compañeros del 1278 tienen una realidad diferente a los compañeros que están en el 2277. Deberían un solo estatuto docente, y debería haber una sola política frente a los maestros, pero lastimosamente eso no ocurre. Tenemos 2 estatutos docentes, ingresos dispares de los maestros, hay maestros de nuevo escalafón que están muy por encima de los maestros antiguos, y hay maestros de los nuevos que nunca han podido ascender y que tienen unos ingresos realmente muy bajos y unos salarios de condiciones un poco tristes. Eso hay que decirlo. Entonces, pues es un tema tiene tanto de largo como de ancho, el tema de los docentes, el tema de la política nacional, pero es un tema que hay que trabajar y hay que seguir insistiendo y tocar puertas para una solución de este asunto. Ok, gracias. Ya vamos con Juan Carlos porque él tiene que terminar de redondear todas las ideas del día de hoy. Vamos con Juan David para que nos diga, profesor, desde ese punto de vista, de acuerdo a lo que ha planteado el director del DILE y todo lo que han dicho sus antecesores, ¿usted también qué puede aportar en este tema docente sobre la educación? Bueno, yo considero que definitivamente en muchas ocasiones el tema de las políticas públicas están direccionadas desde el papel, más no desde la realidad que vivimos en la sociedad, ¿no? Yo siempre he sido crítico frente a que estas políticas están direccionadas de cierta manera por personas
pueden tener mucho el conocimiento, pero que no se han enfrentado a lo que realmente compete el ejercicio de la labor docente, de la labor administrativa en el caso del señor director local. Entonces cuando se direcciona desde la mesa, no desde la realidad, es muy complejo. Yo hoy estuve leyendo al respecto, me pareció muy curioso que la señora ministra hiciera el comentario de los avances que se habían realizado durante este tiempo de la pandemia y hablaba del plan Aprender Digital. Pues muy bonito el plan Aprender Digital, le llega mucho a los estudiantes, está muy bien direccionado, pero precisamente el desconocimiento de que existe una brecha social entre lo rural y lo urbano, y que no todas las personas tengan conectividad, que no tengan los implementos, los materiales para que puedan hacer uso de ese recurso, pues es muy complicado esto. Yo siempre he querido que este tipo de políticas esté más direccionadas desde las personas que ejercen la labor docente, las personas que son las que se tienen que enfrentar a diario la situación, y de ahí pues surgir nuevas metodologías de enseñanza, nuevos currículos que sean más adaptables, salir de los currículos que están dimensionados para una realidad de la sociedad colombiana que en ciertas partes y en ciertos sitios y en ciertas instituciones educativas no existe. Lo que valoro es el tema que le están apostando al cambio de una nueva educación. No es fácil para la alcaldesa con este poco periodo de tiempo que lleva ejerciendo, y más con la situación de la pandemia, pero pues algo significativo es el hecho de que de alguna manera quiere empoderar a los maestros en este tipo de procesos. Entonces mi reflexión es que muchas de las políticas están direccionadas desde la comodidad de la oficina, más no de la realidad social. Para mí, tengo algo que siempre me entristece y que lo voy a poner en conocimiento en esta situación. Yo fui bibliotecario profesional por 7 años y el tema de las bibliotecas escolares en los colegios no han sido significativas. Los bibliotecarios profesionales estamos en el mes de agosto y ni siquiera pues los han tenido en cuenta para contratarlos y para que cumplan con su labor. Si supieran, le hago la invitación al señor director local, por favor no olviden las bibliotecas escolares, son unos recursos imprescindibles, son unos recursos donde los estudiantes acceden al conocimiento, donde los estudiantes pueden ser críticos, donde los estudiantes se pueden reevaluar en su papel de estudiantes y de los nuevos gestores de la sociedad. Entonces, son una cantidad de situaciones que uno puede decir está a favor y está en contra, pero precisamente este tipo de debate nos debe invitar a las personas pues que tengan una manera más próxima de llegar a las personas que lideran los proyectos, que lideran las políticas, de tener en cuenta de pronto esos vacíos en los que se deben ahondar más en las personas que vivimos la realidad y que nos toca de alguna manera afrontar las políticas direccionadas desde unos ministerios, pero que en las escuelas es totalmente distinto. Entonces, vuelvo nuevamente y le recuerdo al señor director local, que hoy sea un vocero como antiguo bibliotecario profesional, para que por favor no desconozcamos el papel de las bibliotecas dentro de todos nuestros procesos, dentro de los procesos educativos de la escuela y de la formación de ciudadanos críticos, y que se pueda realizar a partir de este espacio tan importante que de cierta manera yo siento que ha sido relegado y que no le han dado el valor que realmente le corresponde. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesor Juan David. Bueno, Juan Carlos, entonces, pues hay varios temas, el no conocimiento de lo rural con lo urbano y la falta de conectividades, el tema que acaba de plantear Juan David de las bibliotecas, lo que planteaba el director del DILE, que decía que seguramente a usted no le iba a gustar. Entonces, pues ahí yo se lo dejo para que usted le responda y pues redondee esta segunda parte del programa. Muchas gracias. Sí, pues yo diría prácticamente 3 ideas. Primero, la política nacional respecto a lo social.
indudablemente ha privilegiado lo económico, y ya decía la profe Janet la importancia de la renta básica para proteger la vida de las familias, que son nuestras familias. La renta básica, dar un dato, en el plan de desarrollo está presupuestado 100 billones para manejar la situación de pandemia. De eso, 61 billones, ojo, es por si los bancos se llegan a caer líquidos. La renta básica vale 32 billones, 5 meses para 9 millones de familias, y no lo quieren aprobar, es decir, no hay voluntad política para resolver el problema social. Se ha privilegiado lo económico. Otro ejemplo, toda la plata de la salud se le giró a la CPS, lo que llamaban el punto final, pero la situación de salud sigue antes peor. 2, sobre el estatuto, los estatutos que mencionó el profe Andrés, es cierto, en qué es cierto que hay varios, que de pronto hay que revisar, que yo creo que no fue, digamos, fue una pérdida del sindicato que se impusiera el decreto 1278, porque fue una derrota, empezando por la ley 715 del 2001, creo que ahí fue una derrota, no que no se hubiera luchado, y creo que hay un elemento histórico a resolver. Pero el punto es cierto, o sea, Colombia en el hecho práctico tiene 5 estatutos, el 2277, el 1278, el 804, que es el de los educadores, que es peor todavía que el 1278, el de los provisionales, que aunque figuran como 1278, tienen condiciones peores que las del 1278, porque por ejemplo aquí en Bogotá no pueden acceder a posgrados, y los de los privados. Los privados tienen una situación mucho más precaria, o sea, los negrean, como se dice en el lenguaje coloquial, y un nivel de explotación altísimo, y creo que eso hay que, lo que dice el profe Andrés, estoy de acuerdo, un estatuto único tiene que darle una política laboral unificada para todo el magisterio colombiano. Es una lucha que tenemos que seguir dando. Y 3, sobre el sistema educativo, es un sistema educativo piramidal, excluyente e instrumentalizado. Lo que decía el profe Juan David, se dictan las políticas desde los escritorios, son de papel, no se tiene en cuenta la realidad. Y aquí es clave, porque se hace, ya lo hemos dicho en otros programas, desde una lógica empresarial, no pedagógica. Y aquí tenemos un reto importante, los maestros de Bogotá, que es ¿cuál? Es construir toda una propuesta educativa y pedagógica propia, acorde a nuestra necesidad, y dejar de repetir lo que yo he dicho ya, los conceptos de economistas y administradores de empresas que los trajeron de allá a la escuela. ¿Cuáles? El estándar, el indicador, la competencia, el desempeño, la meta, la gestión, el rendición de cuentas. Toda esa cosa que estaba en los consejos académicos de Bogotá, hay que transformarlo. Y espero que los foros educativos de Bogotá tengan en cuenta esa discusión, porque lo que hizo el profe Andrés, hoy la discusión sobre sabidurías populares y el papel del magisterio tiene que poner en cuestión ese elemento. Porque de lo contrario, pues pueden haber otras formas en el cómo, es decir, cómo hacerlo, pero sigue siendo instrumentalizada, como dice el propio Juan David, desde los escritorios. Entonces, yo creo que es un reto grande hoy dar una discusión. ¿Para qué la educación? Y los maestros tenemos que empoderarnos nuevamente con toda la conceptualización que necesitamos generar y establecer distancia con la lógica empresarial. Creo, y lo que ya decía al principio, la pandemia nos está enseñando cosas y nos está abriendo posibilidades. Entonces, que hoy los foros educativos sean la base de esta discusión pedagógica para generar y transformar ese sistema educativo que, como digo, es piramidal, excluyente e instrumentalizado. Muchas gracias. Bien, bien. Les agradezco mucho. Ya se nos acabó el tiempo, nos quedan unos 3 minuticos para terminar. Vamos a ir a una pausa y regresamos para una conclusión final. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Fibra Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo invitaría a que hiciéramos otro programa más sobre este tema de la docencia, porque creo que todavía falta mucha tela por cortar en este tema. Yo sí les agradezco a ustedes que hayan estado en este programa, al doctor Andrés, a la doctora Jenny, a la profesora Luz Janet, al profesor Juan David, a Juan Carlos, y bueno, creo que quedamos corticos en el tiempo. Yo creo que los invitaría a otro programa, nos ponemos de acuerdo y si lo hacemos dentro de 8 días o cuando lo volvemos a programar. No sé ustedes qué opinan. Puede ser de hoy, ¿no? Para terminar esta sesión. Eso, Sí, me parece. ok, entonces lo programamos para dentro de 8 días para terminar todos estos temas, porque creo que nos quedamos corticos y hay mucho todavía que decir. Les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy y nos vemos en 8 días. Muchas gracias. Gracias, don Jorge. Gracias, hasta luego. Buenas noches, profe Andrés. Buenas noches, Janet. Jenny, profe Juan David. Buenas noches. David, Juan Carlos, don Jorge. Igual todos, que Gracias. descansen, se cuidan. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.